Cuando un contador de tiempo maya me contó que soy viajero por mi naval y que hay que seguir viajando, no lo dudé por nada. Desde ese entonces, he seguido viajando. Cuando cierro los ojos, aparecen escenas de los recorridos pasados, los eventos y los recuerdos que me han creado como soy ahora. Y ellos son los que me sostienen. Mi viaje a la región Isil de Guatemala es uno de ellos. Una joya que me regaló la vida y mi destino como viajero, como Cajip E. En una mañana con mucha neblina, estaba manejando hacia el altiplano occidental de Guatemala. En mi experiencia, occidente y mañana es una combinación que garantiza el encuentro con la neblina. Este día no fue la excepción. He manejado este camino muchas veces. Lo que hace especial este día fue mi destino. Iba a visitar una amiga que conocí hace un poco más de un año. Una encantadora señorita que estudia en una universidad en Sololá. La conocí en un evento y ahí tuvimos una breve conversación. Tras esta conversación, supe que ella es de una aldea de Quiché de la región Isil. Isil es una hermosa región montañosa ubicada en el departamento de Quiché. Es una región con una triste historia debido al conflicto armado que duró 36 años, desde 1960 hasta 1996. Hace un par de años visité esa bella región, el municipio de Nebaf, y recuerdo que me llamó mucho la atención el hermoso color rojo y corinto del corte que llevan las mujeres de Nebaf. Quizá por esa experiencia y por el nombre Isil, creía que en la región la única lengua indígena maya que se habla habitualmente es Isil. Por eso, me sorprendió bastante cuando mi amiga dijo que su comida es una comida quiché ubicada en la región Isil. Me contó también el origen del nombre de su aldea, Shish. Según ella, había muchas plantas y hojas de shishir y de ahí proviene el nombre de la aldea. Le conté mi deseo de visitar la comunidad y me respondió que sí. Pero ¿saben ustedes? Este tipo de deseo no es tan fácil realizar porque hoy día todos estamos muy ocupados. Pero unas semanas antes ocurrió algo inesperado y finalmente pude realizar el viaje hacia la región y visita a la aldea. Esta serie de videos les muestra mi recorrido hacia la región Isil y otras partes atractivas de Quiché. Mi primera parada fue Los Encuentros, la intersección de caminos hacia la ciudad capital, Quetzaltenango y Quiché. Allá me iba a encontrar con otra amiga, una que siempre es sonriente, una señorita como el sol que alumbra las personas y ambientes cerca de ella. Desde Los Encuentros hacia Chichicastenango, nuestra próxima parada, seguía conversando con Selena, la chica que recogí en Los Encuentros. Siendo de Sololá, conoce bien esta parte de Guatemala y como hablante nativa del idioma cachiquel, entiende algo, el idioma quiché. Fue muy entretenido ver los nombres de señales en quiché y adivinar y discutir su significado con ella en el camino hacia Chichi. Conversando con ella, pasaba incontables curvas que se encuentran entre Los Encuentros y Chichicastenango. Será extraño que estas curvas me dieran otra impresión cuando viajaba con ella. Esta mural me avisó que ya estábamos cerca de Chichi, pero las curvas continuaban. Y después de haber pasado muchas más curvas, llegamos a Chichicastenango.
Paramos en la gasolinera Shell, que tiene el nombre Turcav, que es el nombre de la colina donde se ubica la famosa Pascara Abad, y ubicada enfrente del Hotel Santo Tomás, uno de los principales hoteles de esta ciudad turística. Con otra amiga, Ana, a quien recogimos en la gasolinera, originaria de una comunidad de Chichicastenango, seguimos nuestro camino. Saliendo de Chichi hacia la región Ishir. Con Anita, universitaria y tejedora, seguí manejando y conversando. Igual al camino a Chichicastenango, en el camino hacia Santa Cruz del Quiché, la próxima ciudad en camino a Ishir, hay muchas curvas. Y de vez en cuando nos encontramos eventos especiales como, por ejemplo, tenía que retroceder en la bajada para que este tráiler pudiera pasar. En el camino, ambos lados llenos de milpa. Es un paisaje común en este departamento. La escena me indicaba la temporada y me encanta ver los cambios de colores. Es una de las razones por qué me gusta visitar esta región. Pasando por la aldea Lemoa y la laguna Lemoa al lado izquierdo, sabía que ya estábamos cerca de Quiché y nos esperaba este puente. Entramos a Quiché. Yo, por costumbre, le llamaba a este municipio Santa Cruz, pero los de departamentos de Quiché y Sololá le llaman simplemente Quiché. Una ciudad con mucha historia y pasamos enfrente del Parque Central y la Catedral. Me encanta la ciudad y tenía ganas de parar aunque sea un ratito, pero nuestro camino era largo y seguimos. Salimos de Quiché y ya íbamos a llegar a Nebav, nuestra próxima parada a buena hora. Pero por la construcción del camino que encontramos unos minutos después de salir de Quiché, tuvimos que esperar 3 horas. Es mucho tiempo, pero la agradable conversación me hizo sentir menos tiempo. Después de 3 horas, reiniciamos el recorrido. Pasamos el camino y había mucho polvo. Y así llegamos a San Pedro Jocopilas, un pequeño municipio. Seguimos nuestro camino y después de una pequeña pausa, retomamos el camino. Entramos a Zacapulas, un municipio muy famoso por su sal negra. De nuevo, camino montañoso. Manejando cuidadosamente, llegamos a este punto donde se separan los caminos para Cunene y nuestra próxima parada, Nebav. Seguía manejando
debajo de las nubes gruesas. En la aldea Chiu, que es parte de Kunen, nos encontramos con el mercado y teníamos que desviarnos. Y este desvío se convirtió en un entretenimiento para mí. Siempre me ha gustado pasar las pequeñas calles de las aldeas. El clima de las áreas montañosas cambia muy rápido y es frecuente. Cuando pasábamos este camino, nos recibió esta neblina. Y el clima muy nublado. Llegamos al punto, kilómetro 300. Ya estábamos muy cerca de Nebaf. Y entramos a Nebaf. En el parque central nos encontramos con Marlene, amiga de la aldea Shish. Acá almorzamos y paseamos un poco este bello municipio. Luego salimos en Nebaf y entre llovizna y densa neblina llegamos a nuestro destino final del primer día, Chaful, uno de los 3 municipios de la región Ishil.